Hola, buenas, vamos a hacer un ejercicio. En este caso vamos a fusionar lo que es el coeficiente de dilatación cúbica, alfa, con el incremento, la variación de entropía, ¿vale? Hay que leer atentamente este enunciado, ¿vale? Y hay que tenerlo muy claro, qué es lo que nos piden y qué datos nos están dando para que nos resulte más fácil a la hora de resolverlo. Empezamos con el coeficiente de dilatación alfa, ¿vale? Nos está diciendo de un sistema puro va a estar dado por esta expresión, ¿vale? A partido volumen más B por presión partido volumen más C por presión al cuadrado partido volumen. Y nos dice que A, B y C son constantes en un determinado rango. Calcular la variación de entropía, es decir, la variación de entropía, cómo varía esa entropía al aumentar la presión de P1 a P2, manteniendo constante la temperatura. Entonces la temperatura se mantiene constante y hay un proceso, aumenta la presión que va de P1 a P2. ¿Qué es lo que nos pide el problema? Este incremento de la entropía. ¿Cómo se calcula? Tenemos que partir primero de la definición de lo que es el coeficiente de dilatación, que ya dijimos en otros problemas que es 1 partido el volumen por la variación del volumen en función de la temperatura a presión constante. Y luego partimos de lo que es la entropía, la variación de la entropía. Hay tres formas con dos variables diferentes para representar esa entropía. Puede ser o bien cogiendo la temperatura y el volumen, la temperatura y la presión, y el volumen y la presión, ¿vale? El quid de la cuestión es cuál de las tres debemos de coger. La que mejor describe en este caso es, partiendo de que la temperatura es constante, necesitamos una constante y otra que varíe. Entre estas dos, la temperatura constante y la otra, como sabemos que la presión varía, entonces la mejor que expresaría la variación de entropía sería esta. Hay que partir de esta de aquí. Bueno, para desarrollar esta ecuación se va a partir de las derivadas parciales. La variación de la entropía, así pues, va a ser la variación de la entropía en función de la temperatura a presión constante, variación de la temperatura, más la variación de la entropía en función de la presión a temperatura constante y variación de la presión. Ya tenemos estas dos variables de aquí. Se describe así, es decir, cómo varía la entropía en función de la temperatura y la otra variable se va a mantener constante, más la otra, al contrario, cómo varía la entropía en función de la presión, manteniéndose la temperatura constante. Ahora bien, cogemos esta expresión, esta derivada parcial, y según las relaciones de Maxwell, la variación de la entropía en función de la presión a temperatura constante va a ser igual a, aquí la presión va a pasar a constante, la temperatura va a ser la que varíe, temperatura, presión, y ¿cuál es la otra variable que nos queda? Temperatura, presión y volumen, variación de volumen.
Sustituimos en la anterior, variación de entropía igual a, en función de la temperatura a presión constante, variación de T, más, y aquí en azul, variación del volumen en función de la temperatura a presión constante dP. Según el segundo principio de la termodinámica, la variación, vamos a ponerlo en rojo, la variación de calor es igual a la temperatura por la variación de la entropía, que es lo mismo que la variación de la entalpía, que es igual que la capacidad calorífica a presión constante en función de la temperatura, cómo varía la temperatura. Y esto se puede sustituir aquí en esta derivada parcial y queda la variación de entropía va a ser igual a la variación de no, hay que borrar esto de aquí y lo sustituimos en Cp dt. Bueno, se nos ha olvidado mencionar que el calor es igual a la temperatura por la variación de entropía. Entonces, sustituyendo esta variación de calor, que es esto de aquí, hay que contar también con esta T de aquí. Entonces quedaría que el calor, es decir, esta de aquí pasa dividiendo aquí justo en esta expresión, Cp entre T, esta de aquí, dt, que va a ser, es decir, la variación de entropía en función de la temperatura a presión constante va a ser lo mismo que la capacidad calorífica a presión constante entre la temperatura y la variación de la temperatura. Más la variación del volumen en función de la temperatura a presión constante. Ahora hay que tener en cuenta que como en el enunciado nos dice que la temperatura es constante, este término de aquí se hace cero, porque es constante y no varía. No tendría sentido si no varía en una derivada, entonces es cero, quedándonos con la variación de entropía será igual a la variación del volumen en función de la temperatura a presión constante. Hay aquí un pequeño fallo y es que en las relaciones de Maxwell, al cambiar esto es un signo menos, con lo cual va a influir en esta expresión, que esto es un menos y esto es otro menos, así que aquí sale negativo. Vale, recapitulamos entonces, nos da la temperatura constante y un proceso en el que va a variar la presión y hay que calcular la variación de entropía. Entonces, a partir de la variación de la entropía hay que coger dos variables que mejor se ajusten a esa entropía. Y como tenemos estas dos, pues cogemos la temperatura y la presión, una constante y la otra que varía. Hemos calculado la ecuación que determina esta entropía en función de derivadas parciales y estas dos variables.
hemos cogido y simplificado para poder simplificar este término de aquí a partir de la capacidad calorífica a presión constante, dejándonos solo esta expresión. Y hay que calcular ahora la variación. Lo que tenemos aquí es la derivada parcial, pero tenemos que calcular la variación de la entropía, es decir, de una entropía de un proceso a otro. Esto, la diferencia. Y ahora viene cómo relacionarlo. Esta ecuación diferencial de aquí, cómo varía el volumen en función de la temperatura, que es lo que realmente es el coeficiente de dilatación. Cómo varía ese volumen manteniendo la presión constante en función de esa temperatura. Así que como ese coeficiente nos lo da el enunciado, podemos decir que la variación del volumen en función de la temperatura a presión constante es igual a A más BP más CP cuadrado. Es decir, lo que Maxwell antes había dicho, menos la variación de entropía en función de la presión a temperatura constante. Hay que calcular esta variación de la entropía. Para ello se integra. Cuando se quiere pasar de una derivada a una variación, se integra. Partimos de la variación de entropía igual a menos A más BP más CP cuadrado dP, integrando cada término. No olvidemos el menos. Y de un proceso que nos dice el enunciado aquí de P1 a P2, de P1 a P2, es una integral definida, A más BP más CP cuadrado dP. Esto es lo mismo que esto, que es lo que estamos buscando, es decir, S2 menos S1, y calculamos este término de aquí. Que se puede hacer por partes. Cada término se integra en función de la presión y queda AP más BP cuadrado de 2 más CP al cubo entre 3, y como es definida, de P1 a P2. Hay que ahora sustituir estas P's con la diferencia de P1 menos P2 y queda, vamos a ponerlo aquí abajo, A por P1 menos P2 más B por P1 al cuadrado menos P2 al cuadrado partido 2 más C P1 al cubo menos P2 al cubo. Y esto es la variación de entropía. Aquí tenemos el resultado del problema.